Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia egiten. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Comenzamos una semana más, una nueva edición de Crónica Semanal. Esta semana y en esta jornada además diferente, porque todo apunta que a partir de o el fin de semana o el próximo lunes ya podremos movernos por toda Vizcaya. La movilidad estará localizada cada uno en su propio territorio, pero bueno, aquí en Vizcaya somos afortunados porque tenemos muchísimas localidades y municipios de los que vamos a poder disfrutar, al menos hasta que todo este tema de la pandemia del coronavirus quede solucionado. Nos ocupamos ahora de otras cuestiones de las que ha generado a través de la Diputación Foral de Vizcaya información que vamos a comenzar con la próxima declaración de la renta para todos los contribuyentes vizcaínos, que comenzará el próximo 6 de abril con la novedad este año de que todos los que tengan que hacer la declaración de la renta la van a recibir en su propio domicilio, no como en años anteriores que una parte se lo recibían y el otro pues tenía que hacerlo por su cuenta o si no acudir a una entidad bancaria. Vamos a conocer los pormenores, las novedades de esta próxima declaración de la renta. El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, lo explica. La campaña para presentar la declaración de IRPF del año 2020 se va a desarrollar entre el 6 de abril y el 30 de junio y en ella la Hacienda Foral de Vizcaya activará un nuevo modelo de asistencia a la ciudadanía. Por primera vez, todos los contribuyentes tendrán su declaración ya hecha. La institución foral se encargará de confeccionar esta declaración y ponerla a disposición de cada contribuyente, de modo que únicamente la tenga que comprobar y presentar. Y como primera cuestión importante a destacar es que esta campaña de renta va a comenzar el próximo 6 de abril. Como destacamos en la imagen que podéis ver, tenemos un nuevo modelo, un nuevo modo y además más fácil de presentar la campaña de renta. Y este nuevo modo y nuevo modelo de hacer la declaración de la renta va a ser para todos los contribuyentes de Vizcaya, porque mejoramos notablemente el nivel de asistencia que ofrecíamos anteriormente y tratamos a todos los contribuyentes por igual. Y este es un poco el mensaje que me gustaría a mí destacar en este momento, ¿no? Todos los contribuyentes de Vizcaya van a tener ya hecha la declaración de la renta y recibirán en su domicilio una carta en la que le informaremos los resultados de la misma. O sea, con este nuevo modelo de renta vamos a enviarle una propuesta de renta a todos los contribuyentes de Vizcaya. Y esto supone un cambio que lo van a notar especialmente aquellas 200.000 personas que el año pasado tuvieron que hacer por sus propios medios o a través de asesores o como sea la declaración de la renta, ellas mismas, a través del programa de ayuda, y también a esas 63.000 personas que tuvieron que ir al banco a que les hiciesen la declaración. Todas esas personas en este ejercicio, en este año 21, la declaración del año 20, van a tenerle una propuesta de declaración ya confeccionada por Hacienda. Lo mismo que tuvieron las 317.000 personas que presentaron la renta partiendo de la propuesta de renta net etxea que les habíamos hecho el año pasado. Es decir, estamos pasando del modelo anterior al que prestábamos o le hacíamos la declaración al 55% de las personas, de los contribuyentes, a un modelo en que nuestro objetivo es hacer el 100% de todas las declaraciones. Y esto es una gran novedad en esta campaña de renta de Vizcaya del año 20. Es un modelo que lo venimos trabajando en los últimos 3 años con un objetivo claro, que es facilitar todo lo posible que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Como saben ustedes, una de nuestras máximas como departamento, además de la lucha contra el fraude, es que prestarle y que cada contribuyente cumpla con su obligación tributaria. En ese sentido, lo que hacemos es prestarle los medios necesarios para que pueda cumplir con esa obligación. Como solemos decir también, en reiteradas ocasiones que hemos presentado la renta, el presentar la declaración de la renta es una de esas obligaciones que todos tenemos como ciudadanos y desde Hacienda somos conscientes de que esto siempre implica cierta complejidad porque hay que ajustar, digamos, las cuentas de lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, viendo por un lado lo que hemos ido ingresando, lo que hemos ido teniendo de retenciones
y además hay que incluir aquellas deducciones sociales que están contempladas en la renta, como pueden ser las deducciones por hijo, por vivienda, por discapacidad o por personas mayores. Y son los casos menos complicados. Ante esa complejidad siempre hemos venido prestando mucha atención al contribuyente para facilitar algún proceso de obligación, pero este año 2020 lo hacemos mucho más y creemos que en ese sentido que la mejor forma de hacerlo es prestando o dándoles a los contribuyentes una propuesta de renta, una propuesta a todos los contribuyentes. El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha señalado que este nuevo modelo trata de ayudar todo lo posible a los contribuyentes vizcaínos para cumplir con su obligación de presentar la declaración de IRPF. Asimismo, ha puesto en valor que el nuevo modelo equiparará el tratamiento a todos los contribuyentes, ya que hasta ahora algo más de la mitad recibían una propuesta ya confeccionada, pero el resto tenía que confeccionarla con el programa de ayuda o acudir a que se la hicieran en una entidad colaboradora. El director de Hacienda, Iñaki Alonso, ha explicado que desde el 6 de abril, el primer día de campaña, ya se podrá consultar la web habilitada al efecto, o bien se podrá activar una clave PAC con el código que Hacienda remitirá en las cartas que va a enviar a todos los contribuyentes desde el día 6 y a lo largo de todo el mes de abril. La campaña de la renta, yo quiero destacar respecto a la misma dos hitos fundamentales. En primer lugar, el día 6 de abril comenzaremos a enviar a todos los contribuyentes de Vizcaya las cartas de renta. Cada uno recibirá una carta. Vamos a enviar, el día 6 de abril van a estar a disposición de todos los contribuyentes en nuestra web y en nuestra app. Pero el día 6 de abril también las empezamos a mandar por correo, al buzón de cada contribuyente. Tened en cuenta que enviaremos 170.000 cartas cada día, el día 6 de abril 170.000, el 7 170.000, ese es el ritmo que tenemos para enviar cartas, con lo cual en los 5 o 10 días siguientes todo el mundo va a tener en su buzón una carta como esta. ¿Y esta carta qué contiene? Vamos a ir viendo en pantalla el contenido de los sobres. La primera carta que va a tener todos los contribuyentes es esta, la primera hoja que va a haber dentro de la carta. Es la carta de la declaración de la renta. Una advertencia sí quiero hacer antes de seguir con los ejemplos, y es que tanto las cartas como los ejemplos que vamos a ver son de datos ficticios, lógicamente, no son los datos de ningún contribuyente, es simplemente para que nos hagamos una idea de cuál va a ser lo que van a recibir los contribuyentes. Entonces, como veis aquí, vamos a tener una carta que recibirá en abril el contribuyente, en el que tiene, como decía antes José Mari, la información que necesita. Le hemos hecho una propuesta de declaración, cuál es el resultado de esa propuesta de declaración, también le indicamos, según los datos de que disponemos, si le sale mejor la declaración individual o la declaración conjunta, y también la cuenta bancaria donde se le va a hacer el cargo o la devolución según corresponda. En este caso es una declaración a devolver y en la que en principio no tenemos todos los datos del contribuyente, con lo cual le indicamos que ahí tiene el número de teléfono o que tiene la dirección de la web o la dirección desde la que puede descargarse la aplicación, la app Renta Vizcaya e-Renta, que es la que vamos a poner tanto en iOS como en Android para que puedan usar los contribuyentes, y le damos el mensaje de lo que necesita hacer. En este caso le decimos que, como es a devolver, llame por teléfono o entre en la aplicación o en la web para confirmar la declaración, y en el momento en el que la confirme, en menos de 7 días tiene la devolución en su cuenta. Si no hace nada, pero le da a devolver, como decía antes José Mari, a partir del 11 de junio le devolveremos también sin que tenga que hacer absolutamente nada al contribuyente. Pero si quiere la devolución antes, lo único que tiene que hacer es confirmarlo. Vamos a mandar cartas personalizadas. 32 modelos distintos de carta tenemos, porque queremos mandarle a cada contribuyente, hay 32 situaciones en las que hemos identificado a los contribuyentes en función de si pertenecen a unidades familiares, si les da a ingresar, a devolver, individual, conjunta, si tenemos todos los datos, no tenemos todos los datos, hacemos todo ese tipo, si están obligados o no a declarar, hacemos todo ese tipo de combinaciones y salen 32 cartas distintas. ¿Por qué? Porque queremos que cada contribuyente reciba solo la información de su caso singular, de su caso personalizado, para que no tenga que perderse tampoco en saber si lo que le estamos diciendo le afecta o no le afecta. Todo lo que le vamos a decir es para él. Y en esa carta, si no hace nada le devolvamos, sí le recomendamos que entre o que llame por teléfono para revisar la declaración y para obtener la devolución antes. Hacienda comunicará al contribuyente el resultado de su propuesta de declaración. Para facilitar la comprensión de la carta, le aportará asimismo una información personalizada, simplificando su lectura respecto a la carta de renta de años anteriores. ¿Qué más va a haber en la carta, además de esto? Pues la segunda hoja
va a contener el código de activación de la BAC. Esta hoja no la van a recibir todos los contribuyentes. Aquellos que ya tienen clave BAC, porque la han obtenido en momentos anteriores, en la campaña del año pasado o en otros momentos, no van a recibir esta carta porque ya tienen identificación electrónica. La BAC, como os voy a explicar un poco más adelante, es el código de identificación que ponemos a disposición de todos los contribuyentes. Es muy sencillo. Es el número de DNI y una contraseña. La contraseña que elija el contribuyente cuando active la BAC. Le mandamos un código de activación para que nadie pueda hacerlo en su nombre y para que sea la persona la que lo está haciendo. Esta BAC es un poco lo que mandábamos antes todos los años, que mandábamos una clave de renta a los contribuyentes, porque no nos olvidemos que estamos hablando de datos tributarios y de datos confidenciales de los contribuyentes, con lo cual tenemos que poner las medidas de seguridad para que cualquiera no pueda ver los datos de otra persona, ¿no? Hasta ahora mandábamos una carta con la declaración de la renta, con la clave de renta de otros años, y esa carta, ¿qué pasaba? Que era una clave, que era también DNI y contraseña, lo que pasa es que la contraseña la elegía Hacienda, no la podía cambiar el contribuyente, eran una serie de números y de letras aleatorios, y además solo valía para ese año y para esa declaración de la renta. Ahora la clave BAC, una vez activada, lo bueno que tiene es que la contraseña la elige el contribuyente y la va a poder cambiar siempre que quiera, y por lo tanto es algo personal que va a conocer él, y que no le sirve solo para la renta, es indefinida, no tiene una caducidad de 4 años, pero si se va utilizando se renueva, con lo cual es algo para siempre, y en principio que no solo vale para la renta, también para cualquier otro trámite con Hacienda, para trámites catastrales, para otros trámites con la Diputación, como solicitar plazas en un UDALECU, o otro tipo de convocatorias que hace la Diputación, para muchos trámites municipales, porque sirve para relacionarse con todas las administraciones públicas vascas. Con lo cual, en ese sentido, en esto lo que queremos dar la tranquilidad a todos los contribuyentes, que van a tener a su disposición una clave que va a ser su pasaporte seguro para entrar a todos los datos y para hacer todos los trámites que necesita con la Diputación. Y la tercera hoja que vamos a tener también en la carta es la clave de representación. En el pasado también la clave que mandábamos a los contribuyentes servía para que se pudiera ir donde un asesor o donde un amigo o donde un familiar para que nos hiciera la declaración, ¿no? Y para eso había una clave que se le daba, o cuando se iba incluso al banco a que le hicieran la declaración. Ahora eso es la clave de representación. Esta clave sirve para dársela a otra persona, a un profesional, a un asesor o a un familiar o a un amigo para que haga la declaración en nuestro nombre. Y también de esta manera garantizando la seguridad. Este es el primer hito, las cartas que van a recibir todos los contribuyentes a partir del 6 de abril. En el mismo envío, cada contribuyente también recibirá una clave de representación, al igual que en años anteriores, para que otra persona pueda realizar los trámites en su nombre, y el ya citado código para activar la clave BAC, si no dispone de un medio de identificación digital. Además, desde el pasado martes, día 2, Vizcaya.eus ofrece toda la información sobre la campaña de la renta. El diputado de Hacienda ha hecho además hincapié en las mejoras del sistema previsto para este año respecto al sistema anterior. Si echamos la vista atrás y miramos hacia atrás, hace años, en la campaña de renta, ustedes son algunos muy jóvenes, pero había que rellenar el impreso a mano, había que juntar todos los papeles y habría que entregar toda la documentación en Hacienda. De aquellos modelos hemos ido derivando hasta este modelo, que probablemente tenga algún retoque, pero nos estaremos acercando mucho al modelo definitivo que como renta queremos hacer en el futuro. Ya que ahora vamos a ser desde la propia Hacienda la que nos encarguemos de recopilar toda la documentación de cada contribuyente, de rellenar ese impreso y de hacerle las cuentas. Y cuando lo hemos hecho, le decimos al contribuyente: esta es tu propuesta de declaración, compruébala y si te parece bien, preséntala. Obviamente esto es mucho más sencillo para el contribuyente y mucho más complejo para lo que es la Hacienda, porque detrás de este modelo hay mucho trabajo informático, tecnología basada en reglas de cálculo, en Big Data, en técnicas de manejo de grandes volúmenes de datos, etcétera. Pero desde nuestra opinión y desde el punto de vista de Hacienda entendemos que este esfuerzo es el que merece la pena. Y este paso pues es gracias sobre todo a la digitalización, que nos hace capaces de manejar un volumen de información y de datos tributarios cada vez mayores. Hacienda cada vez conoce más de los contribuyentes, pero también es verdad que no lo conocemos todo. Por eso, en algunos casos, las propuestas de declaración que les hacemos a los contribuyentes no van a estar completas y les preguntaremos a ese contribuyente por un dato concreto, por el dato concreto que nos falta. Y permítame de contarles 2 ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo es que si alguien vive de alquiler, saben ustedes que hay una deducción de alquiler de vivienda que es del 20% de lo que ha pagado por el alquiler de vivienda.
pero nosotros no tenemos ese dato, así que nos lo tendrá que aportar el contribuyente. Del mismo modo, el propietario del piso tendrá que decirnos en su declaración cuánto ha ingresado por el alquiler. Una vez completados estos datos, la declaración estará completa. Otro ejemplo, si alguien ha vendido unas acciones, tiene que pagar por el beneficio que ha obtenido. Generalmente nosotros sabemos el valor de venta de la acción, pero no sabemos el valor de compra. En ese caso, también le preguntaremos cuál fue el valor de compra y, por lo tanto, esa declaración también estará completa. En principio, es así de sencillo. Son dos ejemplos de declaraciones que no van a estar completas y en las que el contribuyente únicamente tendrá que aportar un dato concreto. Por compararlo con situaciones de años anteriores, los protagonistas de estos casos no habrían recibido de Hacienda una declaración de renta, una renta net echean, de modo que tendrían que haber hecho la declaración completa, partiendo desde cero, con el programa de ayuda, o tendrían que haber ido al banco, donde el confeccionador les había preguntado por lo que han pagado de alquiler o el precio que compraron aquellas acciones. Seguimos con cuestiones fiscales porque la cuenta general de Vizcaya del año 2018 es limpia y no requiere ajustes contables ni plantea incertidumbres. Lo ha dicho el vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, quien ha comparecido en Juntas Generales en la Comisión de Hacienda para explicar el informe que abarca consideraciones legales, contables y financieras de todo el sector público foral. La fiscalización, como ustedes saben, tiene por objeto, tal y como señala el artículo 9 de la ley del Tribunal, verificar la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad económico-financiera de los entes que integran el sector público vasco y, en este caso concreto, la Cuenta General del Territorio Histórico de Vizcaya del ejercicio 2018. Este informe es parte del plan de trabajo del Tribunal y es una de las fiscalizaciones de regularidad que, consecuencia, se hacen todos los años por parte de los equipos de trabajo y que, cuando ustedes lo solicitan, son presentadas en esta comisión para darles las aclaraciones y responder a sus preguntas. Como también conocen, en el ejercicio de la fiscalización y con anterioridad a la elaboración del informe definitivo, que es el que hoy vamos a tratar aquí, se produce una aprobación de un informe provisional que es entregado a los servicios de la Diputación para que formulen las alegaciones y justificaciones correspondientes y, en función del tratamiento que se den a ellas, esas alegaciones luego o forman parte del informe o son corregidas en el cuerpo del informe porque son tenidas en cuenta, ¿no? El proceso de aprobación, por tanto, es un proceso largo, complicado y que da mucha seguridad a efectos de que el informe definitivo contenga aquello que debe contener. Con el fin de dar cumplimiento a la función fiscalizadora y teniendo en cuenta la estructura de la cuenta del territorio, este informe abarca los siguientes aspectos: legales, referidos al cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y suministros, concesión de subvenciones e ingresos de derecho público. Contables, en las que se analiza si las cuentas del sector público se elaboran de conformidad con los principios que son de aplicación, y un análisis financiero del territorio histórico de Vizcaya comprende todas aquellas operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2018 por la propia Diputación de Vizcaya, el organismo autónomo foral Instituto Foral de Asistencia Social, las entidades públicas empresariales forales, Delegación en Vizcaya de Loterías y Apuestas del Estado e Instituto Tutelar de Vizcaya y Bizkaikoa EPF. Un análisis financiero, que es el apartado 4 del informe, en el que se hace referencia al informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Antes de hacer una breve descripción de estos apartados, quiero señalar un aspecto que ya vamos señalando en todas las presentaciones desde el año 2014 y que es que desde hace un tiempo ya los informes del Tribunal tienen las opiniones integradas de todos los entes que forman parte de la fiscalización. De manera que se vierte solamente una opinión de legalidad y una opinión económico-financiera para todo el grupo de entidades que forman el territorio histórico.
Y esta misma mañana comparecía en la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Vizcaya el diputado Sergio Murillo. Ha explicado la situación epidemiológica en las residencias de Vizcaya y la rápida reducción de casos COVID como consecuencia de la vacunación ya masiva en todos sus residentes. Además, Sergio Murillo ha hablado del papel desarrollado en los centros específicos de Virgineche y de Umbe. A la vista de que se reducían drásticamente el número de positivos en la red residencial y también, especialmente, en los ingresos en las unidades sociosanitarias especiales para personas con COVID positivo, y especialmente drástica era la reducción de ingresos provenientes de las residencias de personas mayores del territorio. Así, pasamos de 110 personas de ocupación entre Umbe y Virgineche el 15 de enero a 16 personas el 20 de febrero, donde apenas quedaban 5 personas con origen en las residencias de personas mayores. Sin lugar a dudas, se trataba de un efecto de la vacunación iniciada el 27 de diciembre del 2020, que comenzaba ya a tener sus esperados efectos. Las personas infectadas ya no sufrían las peores consecuencias del COVID-19. Pasamos así, por resumir este escenario que motivaba la solicitud de comparecencia, de un 87% de ocupación de las 126 plazas habilitadas en aquel momento en unidades residenciales sociosanitarias especializadas para COVID positivo, del 87% de ocupación a un 12% en apenas un mes. Por haber sido objeto de debate en esta comisión, convenía explicar, por tanto, cuáles serían los criterios que guiarían nuestra actuación en lo sucesivo que tenía que ser, por la velocidad que los acontecimientos estaban tomando, rápido. Como bien saben ustedes, las unidades residenciales sociosanitarias para positivos COVID-19, primero Virgineche, después Umbe y en algún momento Santurtzi, han desarrollado un papel clave en esta pandemia como centro de alivio o drenaje para el conjunto de la red residencial de Vizcaya, acogiendo a personas residentes con COVID-19 positivo y mayor complejidad clínica o dificultades en el aislamiento. También han servido, al margen de la red residencial, a personas en situación de vulnerabilidad que difícilmente podían cumplir la cuarentena en su hogar, tras el alta hospitalaria. Así, llegado ese momento, del 18 de febrero, comenzamos contactos con el Departamento de Salud para valorar la necesidad de estas unidades y su dimensionamiento. Coinciden en esa reflexión 3 criterios. Primero, el de prudencia, por la previsible evolución de la pandemia. El segundo, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y la tercera, la recuperación de la respuesta asistencial previa a la pandemia que Virgineche ya realizaba. Comunidad residencial sociosanitaria al uso. Esos 3 criterios eran los que estaban encima de la mesa para tomar una nueva decisión: la prudencia, la eficiencia y la recuperación de las respuestas asistenciales anteriores a la crisis sanitaria. Lo prudente era seguir disponiendo de algunas plazas sociosanitarias para personas con COVID positivo, especialmente para personas frágiles provenientes de hospitales, en aquel momento y todavía hoy también, en que la presión asistencial tiene todavía una presión asistencial alta en hospitales. Y al mismo tiempo que esas unidades, de disponer algunas plazas en esas unidades, sirvieran para los positivos que pudieran, en caso de producirse, ser derivados desde las residencias en estos próximos meses. Y la segunda reflexión, en base a esos 3 criterios, era que lo deseable era buscar una respuesta que permitiera recuperar la respuesta asistencial previa que teníamos en Virgineche, comunidad residencial sociosanitaria. Y la configuración que adoptamos conjuntamente fue que Umbe podía seguir siendo una respuesta COVID-19 positivo y recuperar el centro Virgineche para su actividad asistencial anterior. Pero competencia del Departamento de Acción Social de la Diputación no es solamente la atención de los mayores de las residencias, sino también la atención a los menores no acompañados. Y en la comparecencia de esta mañana, Sergio Murillo, el diputado, ha explicado los 65 centros que conforman la red de atención de menores no acompañados y 3 de ellos que están destinados a acogidas de urgencia. Una red de centros para menores en situación de desprotección.
Nosotros tenemos que darles atención psicosocioeducativa, porque están en situación de desprotección, porque sus progenitores tienen dificultades para darles las ayudas que necesitan para crecer y ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, o porque sencillamente sus progenitores no están en territorio estatal. Y creo que eso, y por tanto les tenemos que atender. Y esta cuestión tiene que estar clara desde el inicio. A pesar de que contamos con las medidas alternativas, en muchas ocasiones lo tenemos que hacer en acogimiento residencial, que es por lo que la señora de Madariaga me pregunta concretamente. Y como los casos que nos ocupan, por su avanzada edad, 16-18 años y expectativas vitales, es bastante difícil buscar otras alternativas, como pueden ser el acogimiento familiar, en familia ajena, evidentemente, en este caso. Por tanto, la red se dota de más o menos plazas en función de la necesidad de dar guarda en un centro residencial a menores tutelados por la Diputación Foral de Vizcaya. Y se especializa en función de los perfiles que a veces tienen que ver con la edad, con las expectativas y otras veces con los problemas o dificultades que estos menores tienen y, por tanto, la intensidad que tenemos que dar de recursos psicosocioeducativos. Solo esos y no otros son los elementos: expectativas, edad y necesidades psicosocioeducativas. Y digo debemos acoger y debemos dar esa respuesta, porque la protección no es una opción, sino una obligación moral y legal, derivada de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas del 89 y cuyo desarrollo normativo se establece en las Cortes Generales. Las situaciones de desprotección siguen existiendo en Vizcaya, con raíces multifactoriales y en ligero aumento, especialmente porque hay agentes de socialización como la familia o la escuela que a veces no son suficientes para dar una respuesta que algunos niños y niñas de nuestro territorio necesitan. Y, por otro lado, las tendencias migratorias, como bien adelantaba la señora Madariaga, también juegan un papel en las necesidades de protección. La red actual de centros residenciales incluye 65 centros, total de la red, con 3 de ellos de acogida de urgencia, 30 hogares funcionales y 2 centros en el programa básico general, 8 centros de programas de preparación a la emancipación, donde están estos a los que la señora Madariaga hacía referencia, y 9 centros de programa de emancipación. Además, y por último, para hacer el repaso completo de la red, tenemos 4 centros convenidos especializados para menores con dificultades de inclusión social y enfermedades crónicas de carácter grave o trastornos psiquiátricos o incluso graves discapacidades. 4 más. Esta es la fotografía general. Y hoy nos despedimos con deporte, al menos deporte para los más pequeños, porque les vamos a presentar la plataforma Egin Kirola, que es una apuesta con la que se pretende que los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años conozcan las diferentes modalidades y puedan practicar el deporte allí donde se encuentren. La Diputación Foral de Vizcaya, consciente de la situación que se está viviendo también en el ámbito de la infancia y de los más jóvenes, de las más jóvenes, entre niños y niñas, pretende facilitar y acercar el deporte a esa población que normalmente suele participar en el programa Eskola Kirola, pero no solo a esas personas, sino también a otras, de manera que puedan realizar deporte en diferentes lugares, en aquellos lugares en los que ellas estén. Queremos darles la oportunidad de que conozcan y de que practiquen, al igual que en Eskola Kirola, diferentes modalidades, diferentes actividades, bien explicadas, para que no haya riesgo de lesiones y demás. Y todo esto viene provocado por la llegada del virus, que si algo ha dejado claro es que muchos sectores han tenido que parar, por lo menos en algunos momentos, pero también ha dejado claro que sectores como el deportivo se han comportado con responsabilidad, han acatado todos los protocolos y las medidas que se han establecido y nosotros venimos a echarles una mano también de una manera que cada vez más en tiempos de pandemia se está instalando de una manera híbrida, combinando un poco lo presencial con lo que se ofrece a través del entorno digital, siempre de una manera agradable. Y para que os hagáis a la idea,
Comentaba en euskera al principio que es verdad que el número de niños y niñas que se han matriculado este año, siendo un año tremendamente especial en el programa Eskola Kirola, se ha visto bastante reducido. No llegan tan siquiera al 70% de lo que habitualmente venían inscribiéndose, o ¿cómo se dice? Inscribiéndose, ¿no? Sí, inscribiéndose en el programa. Normalmente contábamos con 44, 45, 46.000 niños y niñas, y este año han dado su nombre 30.400 personas. Entonces, bueno, ante esa situación sí que hemos visto necesario, por una parte, por apoyar a todas esas instituciones que están intentando fomentar la práctica deportiva, por ofrecer también un entorno amable y seguro a los niños y niñas, y por complementar también la oferta de práctica deportiva que se realiza desde Vizcaya, hemos creado esta plataforma para que tengan acceso a ella, al deporte, en definitiva, en cualquier momento y desde cualquier lugar y con quien tengan alrededor. Y todo ello de una manera fácil, divertida, entretenida y variada. La plataforma Egin Kirola es una plataforma donde se va a mostrar a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años las diferentes modalidades deportivas para que descubran aquellas distintas posibilidades para poder hacer algo de deporte. Tiene 2 apartados. Por una parte, tiene vídeos que publicaremos semanalmente desde la propia Diputación. Habrá 2 vídeos nuevos por cada franja de edad. Esas franjas de edad son de 3 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 13 años. Van a ser 6 sesiones semanales que abarcarán un amplio abanico de modalidades y de juegos para realizar ejercicio físico de manera prácticamente inconsciente, de una manera natural y, como he dicho antes, divirtiéndose y pasando un buen rato, para que cojan precisamente esa rutina de hacer algo todos los días. Tenemos 3 elementos, 3 espacios, que sería para niños y niñas de 3 a 6 años, para niños y niñas de 7 a 10 años y para niños y niñas de 11 a 13 años. ¿Esto significa que es exclusivo? No. Significa que de alguna manera esas sesiones, esas actividades están orientadas, adaptadas a esas edades, pero a lo mejor un niño o una niña pues le apetece hacer algo que esté por encima de su edad. Los de mayores de 13 años tenemos alguna dificultad. Y que, bueno, van a estar disponibles para todo el mundo, no hay limitación, no hay limitación. En este caso, lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a elegir la de los niños y niñas más pequeñas, clicamos, y lo que vamos a ver siempre, lo primero es la última sesión que nosotros hemos subido, ¿sí? En este caso, como subíamos las 2 primeras de esta semana, pues tenemos la primera sesión de esta semana, ¿de acuerdo? Podéis ver, siempre va a estar destacada. Y lo que vemos directamente que es pues nuestro claim, Egin Kirola, tenemos que es la primera sesión, tenemos que es para de 3 a 6 años, y luego tenemos el contenido, que en este caso es parkour, ¿vale? Y entonces ahora que nadie se asuste, porque no van a hacer grandes cosas muy diferentes a las que hacen a lo mejor en clase o las que pueden hacer en el colegio, ¿de acuerdo? Lo que sí lo hacemos es en espacios distintos y siempre animando a que puedan hacerlo con sus familias. Entonces simplemente, en este caso clicamos en reproducir vídeo y nos sale directamente el vídeo. La imagen siempre va a ser muy similar, siempre tenemos una entrada similar en todos los vídeos donde se va a explicar esto, ¿no? Qué sesión es, para qué edad está dirigida y el contenido. Y lo que vemos ya es algunas imágenes de lo que vamos a poder ver. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya egiten.